Y el título de hoy es El temor de Dios me afirma en su carácter. No en mi carácter, ¿eh? ¿Me afirma en qué? En su carácter. Y eso es lo bueno del temor de Dios. Y vamos a ir a dos pasajes principales el día de hoy que nos van a anclar en el pensamiento del Señor. El primero es Salmos 128. Salmos 128, capítulo 128, versículos del 1 al 6, hacia el final. Se lo voy a leer. Y nos está hablando aquí de los beneficios del temor de Dios. Escúchelos bien. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor y anda en sus caminos. Bueno, aquí tengo que decir que es algo que hoy vamos a ver. El que tiene temor de Dios, el que teme al Señor, inmediatamente hace ¿qué? Sujeta, ¿qué cosa? Su voluntad propia a la ¿qué? A la del Señor. Se sujeta significa obedece a Dios, ¿verdad? Esa es parte del camino que nos lleva a las bendiciones que ahora vamos a mencionar el Salmo 128. Repito el 1. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor y anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, serás feliz y te irá bien. Tu mujer será como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos serán como brotes de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sión, que veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. La paz sea sobre Israel. Amén. Tenía que mencionar con este versículo, con este pasaje, ¿verdad? Los beneficios del temor de Dios. Pues para anclarnos, ¿verdad? Porque siempre los humanos estamos todavía en esta carne, ¿no? Y de repente necesitamos oír a veces estos beneficios. Claramente la Biblia nos está diciendo y nos está afirmando que tiene beneficios, y bien grandes que son los beneficios de vivir en el temor de Dios. Ahora vamos a ver en el segundo pasaje principal la instrucción del temor de Dios. Proverbios 9:10, lo voy a leer en la Reina Valera actualizada, voy a seguir en esa versión. Proverbios 9:10 dice así: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y aquí, obviamente, nos habla que están íntimamente relacionados, ¿verdad? No se pueden concebir una cosa sin la otra. El temor del Señor y nos inicia en los caminos de la sabiduría de Dios. El conocer a Dios nos hace vivir ¿en qué? En discernimiento, en inteligencia, porque la palabra inteligencia aquí viene del hebreo, el hebreo de distinguir o discernir. ¿Qué significa? Separar lo bueno de lo malo, lo que causa beneficio a nuestras vidas de lo que causa perjuicio. O sea, maldición a nuestras vidas. Entiéndalo bien. Todos queremos vivir bendecidos, ¿verdad? Todos queremos lo bueno. Todos queremos eso. Pero el Señor es bien claro. No por bonitos, no por nomás ser hijos de Dios, alcanzamos esos beneficios. Nosotros nos debemos de levantar en el temor de Dios que lleva ¿a qué? A la sabiduría. A sujetarnos a sus pensamientos altos como los cielos y no a nuestros pensamientos bajos en el subsuelo, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante, si yo, pues no voy a preguntar porque es obvio, pues todos queremos ser bendecidos, todos queremos ser las bendiciones que acabamos de leer en el Salmo 128, ¿verdad que sí? Amén, amén, ¿verdad? Entonces, si vamos ahora de vuelta en la instrucción de cómo vivir en ese temor de Dios, nos dice bien claro en el Proverbios 9, versículo 10, lo voy a leer de vuelta en la traducción viviente, dice así:
el temor del Señor es la base de la sabiduría. O sea, el fundamento es el temor de Dios. ¿De qué? De ser sabios como lo es el Señor. Conocer al santo da por resultado, ahí viene el resultado. ¿Sí me entienden? De esa vida en sabiduría, de conocer a Dios, de conocer su mente y sus pensamientos altos como los cielos. El resultado es un buen juicio. Entendemos de vuelta, como la palabra inteligencia nos decía, separar lo bueno y de lo malo. Hay gentes que llegan a separar lo bueno de lo malo, ¿verdad que sí? Nosotros los cristianos sabemos qué es bueno y qué es malo. Y mucha gente que no conoce de Dios sabe que es bueno y sabe que es malo. A cualquiera de ustedes que conocemos todo gente que no tiene temor de Dios, pues podemos decirle, es malo agarrar un cuchillo y matar a una persona en la calle, y todo el mundo va a decir, sí, es malo. Es malo agarrar un palo y pegarle de repente a una persona. Es malo. Y peor a un ser querido, ¿verdad? A la familia. Es malo ir al Oxxo y robarnos ahí cuando no nos vean. Robar ahí en el Walmart, me agarro, pues, ay, que no tengo dinero, ahí va. Será, y todo el mundo va a decir, es malo. Pero ¿por qué mucha gente lo hace? Volvemos. Por ahí puede discernir en la mente qué es bueno o malo, porque Dios puso su ley en el corazón de las personas, pero ellos no se mueven en la integridad de Dios, en la moralidad de Dios, en el buen juicio, de cuadrar lo que sabemos que es bueno con el accionar de lo bueno, y cuadrar lo que sabemos que es malo, como robar, dijimos recién, o violentarnos a otros, con una acción acorde a ese pensamiento. O sea, el pensamiento que todos sabemos que la gente del mundo también tiene que ser acorde a la acción. Eso significa el buen juicio. Lo malo debe ser malo. Y por eso yo debo de evitar lo malo. Ahí cuando lo separo, ¿no? Y lo bueno, pues debe ser bueno yo debo de creer que es bueno para mi vida. Y por eso yo moverme en acción hacia lo bueno. Eso es lo que se llama una persona de buen juicio, de buen discernimiento. En el contexto que sigue, ahí en Proverbios capítulo 9, nos explica justamente lo que significa esa palabra inteligencia. O sea, buen juicio. Versículo 11, ahí en Proverbios 9, seguimos en la misma versión. La sabiduría multiplicará tus días. ¿Cuántos quieren vivir mucho, verdad? Aquí en Jalisco bien mucho, ¿verdad? Y dará más años a tu vida. Es una verdad, es una verdad. Y ahora si no la conocía, ahora que la conoce, pues le puede decir, papelito habla, Señor, ¿verdad? Al que tiene una enfermedad. Versículo 12, si te haces sabio, volvemos, ¿quién se tiene que hacer sabio? Nosotros. No es que ya soy cristiano, ay, tengo toda la sabiduría de Dios. Por eso muchas veces, mucha gente se lastima en las iglesias. ¿Y sabe cuál es la causa número uno? Ahí nuestros hermanos del país del norte siempre andan todo en estadísticas, les encantan las estadísticas. La estadística número uno de por qué dejan de ir a la iglesia los hermanos en las congregaciones, ¿sabe cuál es? Que se agüitan, por así decirlo, ¿no? Se molestan, se entristece su corazón, se amargan por el hermano. El hermano que no da el ejemplo, y especialmente los pastores, los que enseñamos. Ahorita ha salido como epidemia. Ayer hablaba con mi papá ahí que vive en Corea, y él me decía, ¿no? Que todos los días ve las noticias cristianas, ¿verdad? De que un pastor cayó en adulterio, que un pastor violó a un niño. Así están, en serio, hermanos, está tremenda la cosa. Yo entiendo que los que no ven noticias, como mi esposa no ve noticias, yo digo, ay, qué bueno que no veas noticias, ¿verdad? Porque no te estresas menos. Pero bueno, mi trabajo demanda que yo esté al tanto de la situación y más de la iglesia.
estos últimos años en la pandemia y después de la pandemia, el Señor sacó a relucir, la vida de muchos pastores aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Muchos cayeron, la mayoría en adulterio, en malos manejos de las ofrendas de las iglesias y muchas otras cosas, ¿verdad? Y por eso la gente, los hermanos, dejan de ir, ¿verdad? Pero volvemos, ¿será eso sabio? No, eso no es sabio. No dice en ningún lado en la Biblia, y lo desafío a que lo vaya y lo encuentre. Vaya a su casa, en estos días se encuentre y el domingo o el siguiente miércoles me dice, sí hermano, sí encontré ese. Dice que si esto y ya no me congregue ahí con ustedes. No dice en ningún lado. En ningún lado dice, si ves al hermano que se porta mal, pues ya déjate congregar. No, dice que vaya, que ore por él. ¿Verdad que sí? Que vaya y lo hable, lo trate de convencer de que pues anda por ahí en cosas malas. Oye hermano, fíjate que he visto esto de ti. Que vayan con el pastor y le digo, oiga, es que tengo esta inquietud, estamos orando por esto, de aquello o del otro. Bueno, es que no es, le fue con el chisme, ¿verdad? No se trata de ir con el chisme. Se trata de edificarnos unos a otros. Eso sí dice en la palabra, ¿verdad que sí? Edificarnos unos a otros. ¿Edificar qué es? Construir nuestras vidas de acuerdo a la palabra de Dios, al buen juicio de Dios. Y esa es la manera, la única manera de poder edificar bien, firme, contundentemente, como dice el Señor. Y aunque soplen vientos de tribulación, de problemas, de conflictos, de falta de dinero, de conflictos matrimoniales, lo que sea. Aunque soplen esos dineros, si yo estoy firme en el buen juicio de Dios, ¿qué va a pasar con esa casa? Dice el Señor, va a quedar intacta, porque construyó sobre la roca. ¿Sobre qué? Sobre el buen juicio de Dios, sobre la palabra de Dios. Repito el 12, volvemos a Proverbios 9:12. Si te haces sabio, por eso yo me tengo que hacer sabio, aferrándome y confiando que la palabra de Dios es el buen juicio. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. A ver, ¿quién se va a beneficiar? Dígalo, yo, ¿verdad? Yo, usted se va a beneficiar. Dios ya tiene todo, de Él es todo, como veníamos cantando recién en la alabanza. Ahora, como todo buen padre, Él quiere entregarnos todo, siempre. Si desprecias la sabiduría, en otra versión dice, si menosprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. ¿Quién va a sufrir? Pues yo también. Yo la voy a sufrir. Dios se va a entristecer, dice su corazón, que dice el salmista que se entristece de ver nuestra maldad. A Él no le gusta eso también. Pero el principal damnificado de despreciar la sabiduría, de no tener temor de Dios, significa eso, seré yo mismo. Proverbios 10:27, en la Reina Valera contemporánea lo voy a leer. Proverbios 10:27 dice, el temor del Señor alarga la vida, pero los años del impío son acortados. Entonces, ¿será importante para nuestras vidas aquí en la tierra el temor de Dios? Claro que sí, ¿verdad? Clarísimo que sí, aquí la palabra nos los está diciendo. Según la palabra de Dios, el temor de Dios es la base, el fundamento de una vida en buen juicio, en sabiduría. A través del temor de Dios puedo iniciar entonces mi camino de la vida y ser bienaventurado. Es una promesa de Dios. Tengo la aseguranza de Dios que voy a ser bienaventurado si vivo yo en la sabiduría de Dios, en el buen juicio de Dios, en el temor de Dios. O si lo desprecio y sigo otro camino, seguiré el camino de maldición. Puedo comenzar ahora mismo. Yo sé que muchos lo han comenzado ese camino, pero otros, siendo cristianos, no se han aferrado al buen juicio de Dios.
Y eso es lo que produce una doble mente. La doble mente es muy peligrosa, mis hermanos. ¿Por qué? Porque en la doble mente siempre lo que está bien es por mi causa, porque yo soy bien inteligente, yo soy bien hábil, yo trabajo desde los 10 años y cosas así, ¿verdad? Pero cuando me va mal, y soy cristiano, ¿verdad? ¿A quién le he hecho la culpa? A Dios. Esa es lo que causa la doble mente. Lo bueno, para aquí, yo soy el causante. Y lo malo, Dios, ¿qué onda? ¿Por qué no cumples tus promesas? ¿Qué está pasando aquí, Padre? Como exigiendo, ¿verdad? Como un niño berrinchudo. ¿Qué está pasando aquí? Y así no es la manera de Dios. El temor de Dios debe ser la característica más notable de los que somos cristianos. El temor de Dios es la característica principal, mis hermanos. Porque solo bajo el temor de Dios podemos vivir verdaderamente el amor, la fidelidad, la paz, el gozo, la bondad, la humildad, el control propio. Todos son características ¿de quién? Del carácter de Dios. Esos los puedo yo experimentar en mi vida bajo el temor de Dios. Usted sabe por qué los fariseos cumplían grandes cosas de la ley. Grandes cosas, casi todo lo cumplían. El problema era su corazón, que provocaba que ellos pensaban que tenían temor de Dios, pero en verdad no lo tenían. Ellos confiaban más en su propio buen juicio, en todo el conocimiento que ellos y el bagaje de experiencias que ellos tenían. Y eso provocaba que no pudieran disfrutar el carácter de Dios en sus vidas. Por eso eran avariciosos, agarraban y se divorciaban fácil de su mujer, no reconocían la bondad, en vez de misericordia se iban estrictamente al cumplimiento de la ley. Y todo un tipo de cosas que ellos demostraban de que el Señor les recriminaba justamente eso, su hipocresía, su doble mente. En fin, se puede experimentar en mi propia vida el carácter de Dios de una manera no superficial, sino de una manera cada vez más profunda, más impresa en mi vida. Hay muchos ejemplos de esto, la verdad. Hay muchas personas en el mundo, vamos a ver, en el mundo hay muchas personas que dicen, yo amo a mi esposa, yo amo a las mujeres, así dicen, ¿verdad? Muchos hombres. Y nosotros entendemos que es un amor tipo eros, de corte sexual, no más. Pero el que tiene temor de Dios lo lleva a la sabiduría de amar ¿en qué? De amar a Dios primero por sobre todo. Cambia el orden totalmente. El que quiera incluso amar a sus hermanos, ahora como cristiano, ¿no? Sin tomar en cuenta el amor de Dios. Nomás por creerse bueno, ¿verdad? Creerse amoroso. Eso nunca va a satisfacer el verdadero amor. ¿Por qué? Porque necesita impregnarse del carácter de Dios primero, o sea, del amor de Dios. El temor de Dios es el que me hace elegir primero ¿qué? Amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, ¿verdad? Con todo mi cuerpo. Y al amar a Dios sobre todo y con todo mi ser, puedo en verdad amar sin condicionantes, ahora sí, a los hermanos o a las personas que Dios cruce en mi vida. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, así nos dice justamente, lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Primera de Juan 4, 7 dice así, amados, habla cristianos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Ahí está. Amamos, mis hermanos, principalmente, yo entiendo cuando
el apóstol Juan dice esto, usted dice, no, pero es que sí hay amor, aunque no sean cristianos, sí hay amor. Claro, porque Dios nos creó con un diseño y a su imagen y puso su ley en nuestro corazón. Por eso amamos, porque Él nos constituyó a nosotros como seres para amar también. Pero por eso les digo, porque muchas veces usted empieza a hablar así, dice, no, es que mucha gente ama y no conoce de Dios. Sí, yo sé que los hay. ¿Por qué? Porque pues, son gente sensible todavía a la conciencia, a la misma esencia humana que se está perdiendo ahora totalmente, ¿verdad? Por eso se ama, porque hasta sin conocer a Dios, fue constituido a la imagen de Dios. Ahora, si queremos mantener un amor duradero, un amor profundo, un amor incondicional, o sea, que va más allá de las situaciones, ¿verdad? Como cuando uno se casa que dice en pobreza o en riqueza, en enfermedad o en salud, ¿verdad que sí dice así? Los que nos casamos, así dice. Y como cuando le piensan, ¿verdad? En pobreza, híjole, no sé. Pero después dice, da el voto, ¿verdad? Pero ni modo, ya está ahí en el altar. Y dice, no, cuando en enfermedad, pues también no se me hace, ¿verdad? Pero bueno, ahí están bien jóvenes, la mayoría estábamos bien jóvenes y ¿quién pensaba de la enfermedad, no? Pero bien claro, aquí este versículo, 1 de Juan 4:7, dice, hace este énfasis importante. Y este es el ejemplo que quiero que quede bien clavado en nosotros. Amados, amémonos unos a otros, pero ahora, ¿por qué podemos amarnos? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. No solo ha nacido del Espíritu de Dios ahora, sino que empieza a conocer el carácter de Dios. Por eso puede amar de una manera continua. Para amar incondicionalmente, dijimos, no alcanza, pues ahora en estos tiempos ya con ser padres o hijos, en serio. Ya no alcanza, ni alcanza con ser esposos, no alcanzan porque los esposos se matan y se odian entre ellos. Los padres matan a sus hijos por conveniencia, ¿verdad? Ya hablé del aborto, ¿no? 70 millones de abortos por año, 70 millones de asesinatos, imagínense. De padres que matan a sus hijos. Y hijos matan a sus padres también por conveniencia. Lo vemos. Ya el mundo se ha transformado en una cosa muy, muy alejada del amor de Dios. Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se demostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito. ¿Quién es Él? Jesucristo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, también nos debemos amarnos unos a otros. ¿Se da cuenta? Si no hay lo primero, es muy difícil lo segundo. Muy difícil el amarnos unos a otros sin lo primero, sin conocer, sin experimentar, sin disfrutar el amor de Dios. Que decimos que es su carácter ser amoroso, pero la Biblia bien dice, Dios es amor también. O sea, significa que su misma esencia es amor. Como conclusión de lo visto hasta ahora, el temor de Dios me lleva a una vida de integridad, una vida íntegra, sin hipocresías, o sea, con buen juicio. Yo no digo eso es bueno y después hago lo contrario. Eso significa íntegra. A una vida moralmente aprobada por Dios. La misma definición del temor a Jehová, como diría en la Reina Valera original, el temor a Jehová, en el hebreo, así lo especifica. Dice que es moralmente reverencia, que el temor a Jehová significa moralmente reverente. O sea,
Yo por mi moralidad, por mi integridad, soy reverente a Dios. Me sujeto en obediencia a Dios. Se trata de una muestra de ¿qué? De devoción, de sumisión o respeto hacia otra persona, en este caso divina. Y cuando nos dice que es moralmente, esta palabra conlleva no solo decirlo. La palabra moralidad siempre tiene dos aspectos. No solo decirlo o saberlo, sino hacerlo, tal cual como lo sé hacer. Demostrarlo en la práctica, de llevar a las acciones aquello que yo digo, respetar, reverenciar y sujetarme y obedecer. De eso se trata. Fíjese, y ahí hay muchos ejemplos, ¿verdad? De usted conoce muchos gente que no son temerosos de Dios, sean cristianos o no sean cristianos. Y ahora el tema, ¿qué pasa? Su moralidad está comprometida siempre. Chéquelo. Va a ver que su moralidad, su integridad, su buen juicio siempre está comprometido. Siempre tropieza por ahí. Algunos se les ajusta un poco y ya tropiezan. Otros pues tienen una moralidad un poquito más firme y se les debe de ajustar un poco más. Pero luego tropiezan después. Como le dicen, no hay quien no le llegue, ¿verdad? El precio, ¿no? A todos, dependiendo del precio, le llegan, dicen, ¿no? En el mundo así dicen, ¿verdad? Esa es una moralidad condicional. Esa moralidad no es la que Dios habla. Soy honesto, ¿verdad? No hago nada. Pero bueno, si me llegan con el precio, bueno, ahí va, y que Dios es bueno, ¿verdad? Pues no es así. Cuando trabajaba en el banco, una persona robó un dinero, ¿verdad? Que trabajaba en el banco. Se abusó de la confianza, ¿no? Del banco y de los clientes. Fíjese cómo es el actuar de la gente. Yo estaba chavo, tenía menos de 20 años, y yo lo que vi ahí dije, wow, robó todo eso, y se estaba saliendo con la suya, o sea, lo que yo pienso, ¿verdad? Y yo decía, no, hombre, y yo veía, y uno tenía mucho poder en el manejo del dinero. Y en esa época, en los 90s, era muy fácil, ¿verdad? No era como ahora que está todo digitalizado. Ahí hay muchas cosas, procesos manuales había en esa época todavía. Todavía mandamos, ¿se acuerda del telefax? Mandábamos de transferencias de biel, o sea, gente que me importaba, nosotros le damos un crédito, se llama, una carta de crédito, y lo mandábamos por un fax. Imagínense, a otro país, y el otro país, viendo el fax, confiaban y pagaban. Y yo podía mandar en el fax, páguele a tal persona $1,000,000. ¿Sí me entiende? Claro, mi jefe luego está checando todo lo que estamos haciendo. Pero ya sabe por dónde robó la persona, ¿no? Y yo decía, híjole, robó un montón de dinero. Ese dinero nunca lo vería en toda mi vida. Y yo fui, híjole, si yo también hago eso y me escapo a la selva de Malasia, de Vietnam, me quedo ahí unos días, unos años, disfrutando y ya me regreso. Fíjese, yo me acordaba de cómo yo pensaba, pero inmediatamente el temor de Dios venía. ¿Sí me entiende? Porque era cristiano. Entonces yo decía, híjole, no, eso está mal. No, pues eso está mal. Fíjese cómo me ataba. ¿Me ataba a qué? A la ley de Dios, al buen juicio de Dios. Yo sabía que eso era malo, pero ¿por qué quería hacerlo? Porque obviamente, aunque sabía que estaba malo, el beneficio que yo pensaba obtener de ahí, era grande. Y eso compensaba el yo romper la ley de Dios. Al fin y al cabo me arrepiento y Él me perdona. ¿Sí entiende el pensamiento? Y es un pensamiento que a los muchos cristianos ahora que no van madurando, creciendo en el conocimiento de Dios, se les da muy fácil. Hasta yo digo que hay gente que son incrédulos, que no son cristianos y tienen niveles de moralidad más altos que los cristianos. En serio, Hay iglesias cristianas en donde los jóvenes ahí se amontonan. Y yo digo, ¿por qué se amontonan? Hicieron un estudio. Era porque ahí promueven la promiscuidad sexual. Aquí en Monterrey hay varios. De hecho, de Casa Oración,
en un momento cuando entraron de Estados Unidos, entraron aquí, vieron con ellos hacen tipo como los antros, ¿verdad? Luces negras, vio láseres, humo, música así como que apantallante y, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, tipo concierto del mundo. Y de repente yo noté, me acuerdo, creo que fue como en el 2017, de repente noté que un bajón bastante grande, porque yo me llevaba más o menos bien con el pastor que era de jóvenes. Y me dijo, sí, es porque muchos jóvenes se fueron a esa iglesia nueva, porque ahí les permiten tener varias novias a la vez. Imagínense. Y el pastor de ahí, pues era un adúltero también, obviamente. Ahí está, siguen. El tema aquí no es señalarlos con el dedo a ellos, nomás les estoy diciendo qué niveles de moralidad o integridad tienen los cristianos ahora que no dan el ejemplo. Y por eso volvemos, mucha gente se amarga y no van a las iglesias, justamente por eso. La moralidad se mantiene muy, muy baja. ¿Por qué? Ellos piensan que los beneficios de Dios son bajitos. Es que hasta ahora yo vi bastante moral y en mi vida no, pues, híjole, no. Como que, sí, gracias Señor, pero gracias no tanto, ¿eh? Así andan muchos hermanos. ¿Sabes por qué le cité el Salmo 128 al principio? Justamente por eso. Hay que aferrarse a las promesas del Señor, pero antes que eso, aferrarse al amor de Dios, como leímos en 1 de Juan 4. Si usted no se aferra al amor que Dios nos demostró en la cruz, es muy difícil que por comparación de beneficios se aferre a la moralidad de Dios. ¿Sí lo entiende ahí? Esta es una lógica que la veo en mi vida y gracias a Dios el Señor me ha mantenido en ese temor de Dios. Porque si no, pues hubiese caído una y otra vez. Quizás yo estaría en la cárcel, ¿sí me entiende? No, es que ya se me fue un poco el tiempo, pero tenía un amigo también que era policía, que ya está en la cárcel ahora. ¿Por qué está en la cárcel? Porque vinieron con una propuesta. Nosotros vamos a robar casas, entrar a robar a casas. Ahí en Argentina, eso está en Argentina. Y ahí en Argentina nadie confiaba en los bancos, porque cerraban y había inflación, etcétera, ¿no? Entonces nadie depositaba dinero en los bancos. ¿Qué hacían? Los tenían en la casa y en dólares. Entonces la gente sabía y esta banda le dijo a mi amigo, mueve la policía de esta manera que no nos agarre y nosotros te compartimos. Bueno, para hacer el cuento corto, lo agarraron y está en la cárcel. Le dieron 25 años porque mataron gente mientras entraban, porque allí todos tienen armas. Y no, hombre, le cuento cómo se agarran a disparos. Bueno, en esa época, en los 90, ¿no? Ahorita ya no sé. Nosotros ya, con mi padre y un servidor nos tocó varios tiroteos, ¿verdad? Porque quisieron entrar a robar nuestras casas. Mi papá es bien bueno. En el nombre de Jesús, ¿verdad? A escopetazos, ¿verdad? Que el Señor te bendiga, ¿verdad? Pero bueno, el tema es que sí me lo imagino ahora, me da risa, pero fíjese bien cómo con el beneficio solo del temor de Dios no alcanza. ¿Sí lo entiende? Eso es el tema. El mundo siempre nos va a proponer algo mejor. Y la oportunidad es ahora. Quizás esta oportunidad nunca más la tengas. Ahora tú estás en la posición de picarle un botón, de hacer la vista gorda, de dar el pitazo, ser un halcón, lo que sea, de transar para avanzar. Y ahí es cuando caemos del temor de Dios al temor de los hombres. El mismo concepto de temor de Dios determina una devoción y una sujeción voluntaria. ¿A quién? Al pensamiento de Dios, a la Biblia. En la historia que narra la Biblia respecto a Dios,
dando a su pueblo los mandamientos ahí en el desierto del Sinaí, podemos encontrar este principio de sujeción, de obediencia, basado en el temor de Dios. Vayamos a Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos para el pueblo del pacto. Éxodo 21, lo voy a leer en la traducción viviente, porque todos conocemos los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Sí o no? A ver, vamos a decir el tercer, no sé qué. Miren, conocer a Dios es conocer sus pensamientos, y Dios sabe que somos bien perezosos en la lectura. Y hasta por eso lo resumió en 10 mandamientos, mis hermanos. Tenemos que mínimo conocer esos 10 mandamientos. ¿Sí me entiende? Porque si no, no hay un criterio para aferrarnos, ¿sí me entiende? Cuando tenemos de buen juicio. ¿Qué es buen juicio? Éxodo 21, traducción viviente, dice: luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones, mandamientos. Versículo 2, yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. ¿Qué está hablando? A su pueblo, Israel, pero también en extrapolación nos está hablando a nosotros, a su pueblo, la iglesia, porque a nosotros también el Señor nos sacó del mundo, del Egipto del mundo, donde éramos esclavos ¿de qué? Del pecado que nos agobiaba. El Señor bien dice: todo el que practica el pecado es esclavo del pecado, mis hermanos. El que practica el pecado es esclavo del pecado. El que practica lo que Dios dice, eso es malo para tu vida. Acuérdense que ¿para quién era malo? Para nuestra vida. El que lo practica es esclavo de eso, porque se está sujetando a eso constantemente. Se está presentando aquí el Señor en Éxodo 20 como que no solo soy tu Señor, pero soy tu Salvador. Está apuntando a lo que es su amor, ¿verdad? Yo te salvé, yo morí en la cruz por ti. Volvemos que leímos en 1 de Juan 4, en donde yo puedo entender el amor de Dios, valorarlo como se debe valorar el amor de Dios. Y por ende yo poder aplicar esa moralidad del amor de Dios. Volvemos en conocer a Dios, conocer que Él es amor, conocer que Él demostró moralmente su amor, porque dijo: yo soy amor, pero ahora te lo demuestro, ¿verdad? Y lo demostró. Leamos el versículo 2 otra vez. Yo soy el Señor tu Dios. Ahí está. Dios es mi Señor, mi dueño, pero quien te rescató de la tierra de Egipto es mi Salvador. El que me amó tanto para hacerse hombre y morir en la cruz por mí. Ahora, ¿cuál es la tragedia? Porque uno puede decir: bueno, está bien, soy esclavo del pecado, ¿y qué? Ya soy cristiano, ya soy salvo, así que ya igual, pues ya estoy seguro en Cristo. Bueno, la tragedia de ser esclavo del pecado es la muerte eterna, mis hermanos. La paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. O sea, el que juega con el pecado una y otra vez está en camino de destrucción, mis hermanos. No se engañe a sí mismo. En serio le digo. Siga jugando con el pecado. El que juega con fuego termina quemándose, dicen. Y comienza, mis hermanos, ahora sí, el Señor ahí, volviendo a Éxodo 20, a dar sus mandamientos, sus mandatos. Un mandato es algo mandatorio. ¿Sí entiende lo que es mandato? ¿Qué es algo mandatorio? Obligatorio significa. El Señor no nos obliga a hacerlo, pero el Señor dice: esto es mandatorio. ¿Por qué? ¿Mandatorio para qué? Para que seas bendito. O sea, no hay otra opción, o otra manera u otra forma. Por eso, esto es mandatorio para la bendición que te dije que te iba a dar, mi hijo. Eso significa. Y no está de más de aclarar, son instrucciones, mandatos que vigentes. Cuidado, porque ahora ha salido una nueva doctrina en las iglesias, y cómo no, en estos últimos tiempos, en donde dice que los 10 mandamientos, como están en el Antiguo Testamento, pues no están todos vigentes. Y yo me quedo, ¿dónde sacó eso, verdad?
La palabra de Dios es para siempre, dice la palabra. No tiene, todo va a pasar, pero la palabra de Dios, esa no va a pasar, mis hermanos. Así que no le crea al diablo. Primer mandamiento, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Dios es el creador, el todopoderoso, tu creador. Y no merece otro lugar que el primer puesto en todo, ¿verdad que sí? Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. ¿Vieron? Amar y obedecer. Entender que Dios me salvó por amor y entendiendo que yo sé que Dios me amó primero. Y ahora yo puedo sujetarme en el temor de Dios por amor al Señor. Toda cosa creada que yo ame más que Dios, está diciendo en este mandamiento, se va a instalar, va a ser nido en mi corazón, en mi alma, y va a reflejarse en idolatría. Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Hasta extremos que hacemos imágenes de cosas a las cuales estamos idolatrando en nuestro corazón. Yo entiendo que con nosotros como cristianos no hacemos imágenes, ¿verdad? Pero muchos las llevan peor, en su corazón nomás. Hipócritamente ahí las guardan y las tienen ahí. Hay que tener cuidado con eso, está diciendo el Señor. Si yo amo más al dinero, si yo amo más un vicio, si yo amo más incluso a mis seres queridos que a Dios, eso va a desencadenar en un desorden. Y ese desorden va a llevar a un camino de maldición y no de bendición, porque desencadena un comportamiento fuera de la moralidad de Dios. Siempre. ¿Desencadena qué? Un comportamiento fuera de la moralidad de Dios. Recuerden los hebreos ahí cuando estaban esperando los 10 mandamientos justamente en el monte del Sinaí. ¿Qué pasó con ellos? Pues hicieron un desastre. Dejaron a sacar, ¿verdad?, los ídolos que llevaban, el dinero, la fornicación, lo sexual, y lo pusieron en un Dios que esculpieron en oro. Y después se entregaron a una fiesta desenfrenada, una orgía, dicen, o sea, sexual. Imagínense. Habían salido y Dios les había mostrado todo su poder, las 10 plagas, ¿verdad? La columna de fuego, la nube durante el día, abierto en 2 y pasado en seco el mar rojo. Y uno dice, luego, ni siquiera pasaron años. A los días, ahí andaban sumidos en idolatría y en una orgía sexual. Y uno dice, ¿cómo puede ser que sean así? Volvemos. Lo que Israel vivió en el desierto es una figura de nosotros también, mis hermanos. Nosotros estamos sujetos a las mismas pasiones, dice la palabra, que ellos. Entonces, ¿cómo no caer en las mismas pasiones que ellos cayeron? Volvemos, en el temor de Dios. Recuérdelo. ¿Por qué? Nuestra moralidad no se compromete cuando yo temo a Dios por sobre todas las cosas. Tercer mandamiento dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Y yo realmente les pido, por favor, que lean bien yo creo que algunos aquí quizás tengan años que no lean este versículo. Dios no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. ¡Ay, Jesucristo! ¡Ay! ¿Vio cuando se frustra?
Estoy en el tráfico y alguien me encierra y yo, ¡ay! Santo Dios Jesucristo, ¿qué estoy reemplazando? Una maldición por el nombre de Dios. Tengan mucho cuidado con eso, Yo les digo, pregúntele al Señor si les gusta que ustedes digan es su nombre cuando les pase algo malo y en vez de querer decir la mala palabra dicen su santo nombre. Yo nomás les digo, ¿verdad? Porque el Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. ¿Cuántos dicen que esto es palabra de Dios? Amén. Ya los agarré algunos y dicen, oiga, el cuello, ¿verdad? Les aprieta el cuello, el botón, ¿verdad? Por eso yo siempre tengo el último botón ahí que me lo saco, ¿verdad? Usar el nombre de Dios en lugar de maldecir. En lugar cuando yo estoy frustrado, enojado, amargado. Cambiamos la mala palabra por el nombre de Dios. ¿Sabe cuál es la segunda nombre que se usa cambiando una mala palabra o como mala palabra? ¿Sabe cuál es? La madre. ¿Se da cuenta? ¿Cómo somos? ¿Cómo la cultura del mundo se impregna en muchos hermanos que se les hace muy fácil decir esas malas palabras? Y yo les digo, en el temor de Dios, cuidado, porque bien claro dice que no los va a dejar sin castigo. ¿Cuántos les gusta ser castigado? Pues ándele, sígale. Ya, a mí no me gusta, sinceramente. Cuarto mandamiento, acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero al séptimo día es un día de descanso, de mirar el fútbol, tirado en el sofá, empijamado, todo el día, y tus hijos cuando te vengan a decir vamos a jugar, papi, ni eso te le levantas. No dice eso, ¿verdad? Está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días, ahora viene la justificación de Dios, ¿verdad? En 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero al séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. ¿Qué dice ahí? Este mandamiento, mis hermanos, no es casualidad que sea el segundo que más hable el Señor. El otro fuera de la idolatría, ¿verdad? Ahora, ¿por qué tanto detalle, verdad, con este mandamiento? Muchos dicen que este cuarto mandamiento ya venció. Yo les digo, híjole, no tienen temor de Dios. No hay temor de Dios. Piensan que no, yo lo amo en mi corazón y por eso ni me congrego. Yo me quedo, bueno, hermano, pues hágalo como usted piense que es bueno, aquí en su cabeza, ¿verdad? Porque en la mente de Dios no dice así. Yo ahora, ¿qué estoy leyendo? La palabra de Dios, ¿que sale de qué? ¿De la mente de los hombres o de la mente de Dios? Sale de la mente de Dios. O sea, tengamos buen juicio y sujetémonos en temor de Dios a lo que nos conviene. ¿Qué es? A la mente de Dios, ¿verdad? No a mi mente. Esto, fíjese, el cuarto mandamiento nos enseña de la importancia de apartar tiempos de calidad. ¿Tiempos de qué? De calidad, no que el que me sobra. ¿Se me entiende? Me sobra tiempo, voy. No me sobra, no voy. Bueno, entonces el Señor, pues ahí, ¿verdad? Bueno, ¿así me tratas? No lo que nos sobra, mis hermanos. Si andamos de buenas, si me va bien en el trabajo, no. Al contrario, me vaya bien, me vaya mal, tenga tiempo, no tenga tiempo, lo que sea, trato de congregarme. De eso se trata. Al apartar tiempo de calidad para Dios, podemos demostrar nuestra calidad moral de reverencia, respeto, temor de Dios ante el único Dios vivo, ante mi Creador, ante mi Señor, ante mi Salvador. Es el cumplimiento de los mandamientos anteriores, donde si amo y respeto al Señor, pues es natural, es obvio que quiera yo dedicarle un tiempo especial a Dios.
Y no solo yo, sino mis hijos, ellos ven mi conducta, mi moralidad, mi temor de Dios. Yo les aseguro que nuestros hijos no son tontos, ni los que tienen 1 año. No es que son tontos y se van haciendo inteligentes. Siempre son inteligentes, siempre. Nomás que están limitados motrizmente, ¿verdad? Cuando son muy niños. No hablan quizás, pero sí, ¿no? Empiezan, bla, 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 están hablando ellos. Nos están aventando. Ay, no se cree. Los niños chiquitos son muy inteligentes y captan todo, nuestra moralidad, nuestra integridad delante de Dios, ellos la ven. Ellos la ven. Por eso yo a veces les digo, pero entonces hermano, ¿qué? Y ahí andan peleando, ¿ves? El diablo si no los desvía, no, el sabbat, hay que juntarse los sábados, no, mire. Y yo trabajo los domingos, hay hermanos que trabajan los domingos, yo lo sé. Yo no le digo, hermano, si el trabajo lo hace ir a los domingos, son del diablo, repréndalos y venga a la iglesia. No. Hay trabajos que tienen que ser los domingos, por eso también nos reunimos los miércoles, ¿verdad? Y también los subimos ¿a dónde? En el chat, al internet, al YouTube. Volvemos. Dios mira qué cosa, el corazón. En mi corazón hay anhelo de congregarme, pero por ahí estoy enfermo, por ahí mi trabajo está ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues clamar al Señor que me dé la oportunidad de cambiar, que mi trabajo me den chance, que mi enfermedad pare para yo congregarme. Pero he visto casos en donde oramos, en otra congregación, no aquí, para que ese hermano, hermana e hijos se sanaran de unas enfermedades tremendas que tenían. Dios los sanó. Vinieron un tiempo y ya no vinieron. Y después me vinieron con el cuento, eso sí, en que en el Facebook subían que iban a la Virgencita. Digo, yo no tienen temor de Dios. No usan el juicio de Dios bien. ¿Sabe cómo les va? Volvieron a tener las mismas enfermedades, los hijos. Es una enfermedad que tienen 1 en, creo que 10 millones. De hecho, el hermano es el fundador de una asociación que trata ese tipo de enfermedades. Bueno, tuvieron un hijo de manera milagrosa, espectacular, pero se alejaron de vuelta. Ese hijo no tenía esa enfermedad, ahora la tiene. Y uno puede decir, no, es que pues estaba destinado a tenerla. No, cuando nació no la tenía. Y yo le dije al hermano, oye hermano, ni siquiera así te das cuenta. Y él lo único que hizo fue amargarse con el Señor. Y yo me quedé, es que tú estás incumpliendo todo. Ya me bloqueó. Entonces hasta ahí, ¿verdad? Ya no puedo hacer más, ¿verdad? Volvemos. Hay gente que es muy necia. Necia no es una mala palabra. Necia significa saber que eso es malo, pero seguir haciéndolo. Es un comportamiento autodestructivo, yo le digo. Y eso no es bueno, o será bueno. Claro que no es bueno. Avanzamos. En el versículo 11 dice bien claro, pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos, pero al 7º día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Descansar en el Señor. ¿Quién es mi reposo? Cristo es mi reposo, dice la palabra. Nosotros los 7 días de la semana descansamos en el Señor, pero tratamos de apartar un tiempo de calidad para congregarnos entre hermanos. En la congregación de los santos, como dice la palabra, porque somos obedientes a la palabra. Y la palabra dice que no pierdan la costumbre de congregarse. ¿Cuántos dicen amén? Y bien claro, estamos celebrando cada semana nosotros el aniversario ¿de qué? De la creación del mundo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Pues, ¿por qué quieren que recordemos eso? Una fecha en donde nos pone en nuestro lugar. ¿De qué? De criaturas, de simple creación.
Y por eso dice, bendijo el Señor ese día, para que celebremos juntos al Señor ese día en donde Él se le ocurrió, gracias al Señor, que se le ocurrió crearnos, ¿verdad? O imagínese si Dios no lo haya creado. ¿Se imagina eso? No existir en ningún lado del universo, ni en el venidero, ni en este, no existir. Es tremendo esa sensación de no existencia. Chéquelo. Seguimos avanzando. Jesús es nuestro descanso, pero lo vivo diariamente confiando en el Señor, haciendo, ¿no?, las cosas en comunión con Él, ¿verdad? Pero recordemos bien, los mandatos del Señor son bien específicos. Congreguémonos, apartemos tiempo de calidad. Amén. Quinto, honra a tu padre y tu madre, entonces tendrás una vida larga, plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Eso después lo vamos a ver en la serie que iniciamos de poseer la tierra, ¿verdad? Los domingos. Sexto mandamiento, no cometas asesinato. Me gustó esta versión porque dice asesinato. Porque matar en defensa propia, ¿está bien o mal? Pues está bien, pues me quieren matar, pues yo me defiendo y no es que busque matar a la otra parte, pero tengo que parar la agresión, ¿verdad? Por eso dice asesinato. ¿Qué significa asesinar? Matar con alevosía, ventaja y dolo, ¿verdad? Legalmente así dice, ¿no? O sea, con saña, sin causa, ¿verdad? La única causa es la defensa propia. ¿Sí me entiende? Séptimo mandamiento, no cometas adulterio, ni físico ni virtual, ¿verdad? El Señor mismo lo dijo, no me voy a explayar en eso. Octavo mandamiento, no robes. ¿No robes cuándo? Si soy pobre, ¿puedo robar? ¿Verdad que no? No, tengo que clamar a Dios. Y de repente hace milagros el Señor, ¿verdad que sí? Hace milagros el Señor. Mire, tengo aquí un ejemplo, pero ni lo puedo decir por falta de tiempo. Noveno mandamiento. No des falso testimonio contra tu prójimo. No mientas, no calumnies, y mucho menos contra tu hermano, contra tu familiar, con el que te tiene confianza, significa. Décimo mandamiento, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. ¿Cuántos decimos amén? O sea, dejen de ver redes sociales prácticamente, en serio. Porque todo el tiempo se la pasan pues alardeando de lo que tienen, ¿sí o no? La gran mayoría de los influencers. Yo le digo, si no tiene la capacidad de cumplir el décimo mandamiento, de estar viendo, y puro suspirar, ¿verdad? Ahora, yo digo, le pregunto en el nombre del Señor, con temor de Dios, ¿cuándo fue la última vez que suspiró cuando vio un versículo? ¿Qué? Gracias, Señor. Recién leímos uno de los versículos espectaculares, que más me gusta, primera de Juan 4, ¿verdad? No suspiró, pero cuando ahí está el influencer con su Mercedes, ¿verdad? Con su Porsche, ¿verdad? Y su casa en la playa y usted está, ahí sí, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que ser temerosos ¿de quién? De Dios. Codiciar es deleitarse desmedidamente con el anhelo de tener algo o alguien, o con la misma posesión de tener ese algo o esa alguien. Estar súper deleitosos con esa cosa, ¿verdad? O con el anhelo de esa cosa. Eso es codiciar. Y eso dice el Señor, no lo hagas. Décimo mandamiento. Uno de los mandamientos que más estamos incumpliendo quizás. Y nosotros, entonces, ¿en qué me tengo que deleitar? ¿Qué dice la palabra? Deleítate ¿en quién? En el Señor. Buscar tiempos de calidad para deleitarme en Él. Es deleitoso el Señor. Es mi deleite. Salmos 37:4, ¿qué dice? Deleítate en Jehová, deleítate en el Señor, y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él, ¿qué va a hacer? Él va a obrar, Él hará. Esta es la manera, este versículo me encanta muchísimo, Salmos 37:4, porque habla de la vida cristiana, del amar a Dios por sobre todas las cosas, y
todas las bendiciones del Salmo 128, a los que tenemos temor de Dios, se van a empezar a cumplir en nuestro caminar en el Señor. Encomienda al Señor. O sea, Señor, yo le hago así, le hago asado, mi trabajo, con mi familia, con mi esposa. No, confía en Él. ¿Qué significa confiar en Él? Significa confiar en lo que dice la palabra de Dios como modelo para mi vida. Eso es confiar en Él. Y dice, Él va a hacer a través de mi vida. El apóstol Pablo, siempre, ¿quién mejor que él para expresar este mismo salmo más doctrinalmente, más así estructurado? Y si lo vamos a Romanos 3:27 y vamos a ver cómo lo expresa el apóstol Pablo aquí, inspirado claramente. Lo voy a leer en la traducción viviente. Usted sígame en su traducción si quiere. Romanos 3:27 dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a Dios. Escuche bien, no se basa nuestra salvación en haber obedecido bien la ley, la palabra de Dios. ¿Está basada en qué? En la fe. 28. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Fíjense, como si fuese que hay un cortocircuito, ¿no? Pero no. Ahora lo explica. Versículo 31. Voy a ir al 31. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Ese anótelo, es 3:31, Romanos, ¿verdad? ¿Sí entiende? ¿Cuál fue el error de los fariseos, de los escribas, de los líderes religiosos al querer cumplir la ley? Y de los que hay ahora también, ¿verdad? Que hay muchos religiosos nomás. ¿Qué hay? ¿Cuál es el más grande error de ellos? Lo hacían en ignorancia o lo que sea. No entendieron, ¿verdad? Lo que en verdad quería el Señor. Por ejemplo, el Sabbat para los líderes religiosos de la época de Jesús era un culto, una tradición que debían de cumplir a rajatabla, sin excepciones. Aun si alguien necesitara ayuda en el Sabbat, en el día de descanso, quizás estaba muriendo mi vecino, ¿verdad? Pero no lo ayudaban porque se hacían impuros, ¿verdad? ¿Dónde quedaba el amarás a tu prójimo como a ti mismo? Que estaba en Levítico 19:18. Estaba en el Antiguo Testamento, eso de amar a mi prójimo como a mí mismo. No es que Jesús vino a cambiar la ley, la vino a confirmar, mis hermanos. ¿Dónde quedaba el misericordia quiero y no sacrificios que dice repetidamente desde el Antiguo Testamento, mis hermanos? Acuérdese bien, la esencia de la ley, la fe genuina es ver por la ley, no por mis razonamientos, argumentos, pero ¿con qué entendimiento? En el entendimiento del carácter de Cristo. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Sí me entiende? Jesús mostraría ¿qué? Amor, mostraría misericordia, sería humilde, ¿sí me entiende? Tendría control propio, sería benigno, etcétera. Nuestra fe, por eso, recuerden que la fe debe ser añadida. Segunda de Pedro, capítulo 1, usted anótelo y búsquelo y léalo todo el capítulo ese, segunda de Pedro 1. Pero nuestra fe, la fe esa salvífica que usted dijo, híjole, escuchó la palabra y se humilló ante el Señor. Dijo, perdóname mis pecados, Señor, me arrepiento de ellos y ahora los confieso delante de ti, Señor. Yo sé que tú me has lavado con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, por mi salvación. Bueno, de ahí ¿qué hay que hacer con la fe? ¿Dejarla tirada por ahí? No, hay que añadirla, agregarle, como si fuesen vitaminas, ¿verdad? ¿Agregarle qué? Pues acuérdense, la primera habla de la calidad moral. El primer paso que dice el apóstol Pedro para poder mi fe crecer y permanecer firme
mi vida cristiana, en mi relación con Cristo, ¿cuál es? La calidad moral. No se vaya ahí con otras, no, es que yo sea un gran teólogo de la palabra. No, es la calidad moral. Y es el temor de Dios la base de esa integridad moral, como estamos aprendiendo. Y lo segundo que hay que añadirle ahí, según Pedro, en 2 de Pedro 1, ¿qué es? Pues el conocimiento de Dios. Volvemos. Primero, yo me empiezo a cuadrar según que mientras conozco a Dios, me empiezo a cuadrar en su misma forma de ser. Que Él me está diciendo, así sé, mi hijo. Así es, así puedes cumplir la ley, por ejemplo, los 10 mandamientos desde tu corazón, desde tu amor hacia mí. La fe, mis hermanos, con esto vamos cerrando el mensaje de hoy. La fe es el pegamento que me aferra a Dios. Pero ese pegamento a veces lo tenemos muy, ¿verdad? Como si fuese un pegamento para papel y queremos pegar, no sé, madera, ¿verdad? Y no más con un pegamento ahí, ¿verdad? De esos de que llevan mis hijos a la escuela. No. Debe de cada rato ser más fuerte. El cumplimiento a la ley moral, o sea, subordinar mis deseos, mi forma de pensar, mis anhelos. Todo eso, ¿a qué? A la voluntad de Dios. Eso es temor de Dios. Y eso me lleva a una vida de calidad moral. Cuando actuamos en fe, podemos, ahora sí, deleitarnos en saber que estamos agradando a Dios. Le confiamos nuestro andar a Dios y Él hará, dice la palabra. Volviendo a la narración de Éxodo, y con esto quiero cerrar, Éxodo 20, versículo 18, fíjese bien, 18 al 20. Cuando los israelitas oyeron los truenos, el toque fuerte del cuerno del carnero y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a la distancia, ¿qué dice? Temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, pero no nos hable Dios directamente porque moriremos. Estaban aterrados, ¿verdad? Miren, versículo 20. No tengan miedos, le respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida ¿qué? Pecar. O sea, es tan importante este tema del pecado, mis hermanos. Por eso siempre cuando venimos a los pies de Cristo, como la mujer adúltera, el Señor lo primero que le dijo, ve y no peques más, le dijo. Eso es importante, ¿por qué? ¿Qué hace mi nueva vida en Cristo? Me lleva a una vida en donde la teoría de lo que yo sé que está mal o que lo que está bien, que yo en vez de, yo sé que está bien, igual elijo irme por acá. No, ya ahora me nace porque el Espíritu de Dios mora en mí. Ay, yo quiero ir por ahí. Claro, mi carne está ahí, ¿verdad? Peleando con mi carne. Pero yo digo, yo estoy convencido, aunque mi carne lo quiera, yo voy a ir para acá, para lo bien. Y uno toma la iniciativa. ¿Y sabe qué hace el Espíritu? Nos respalda con su poder. Y en el deleite del Señor, no sabe la paz y el gozo que viene de hacer las cosas bien. Yo sé que sí lo sabe, ¿verdad? Somos cristianos. Algunos ya tenemos años. Entonces sabemos de ese deleite de agradar a Dios. Y ahí entramos en el Salmo 128, mis hermanos. Empezamos a ordenar nuestra vida y el Señor empieza a derramar de sus promesas en nuestras vidas. Se ha perdido mucho el temor de Dios en estos tiempos, mis hermanos. Se ha perdido mucho. La verdad, hasta lo entiendo. ¿Sabe por qué lo entiendo? Porque el Señor dijo que en los últimos tiempos el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. ¿Qué significa? Que la gente ya amar, pues ya dijimos que los padres no aman tanto a los hijos no aman a los padres, todo el mundo se ama a sí mismo. Ese es el problema de la generación de ahora. Nosotros, los que somos padres, debemos de entender de que no debemos de hacer como en el mundo. En el mundo siempre les enseñan del amor propio, ¿verdad? Enséñate a amarte, te tienes que amar a ti primero. Si tú ni siquiera tú te amas a ti mismo, ¿cómo esperas que otros te amen?
Bueno, ¿eso está en la Biblia? No. Y si no está en la Biblia, ¿por qué le decimos las mismas cosas a nuestros hijos? No está eso en la Biblia. Lo está llevando a camino de perdición si le llega a decir eso. Y hay algunos cristianos que todavía piensan así, porque claro, obviamente lo recibieron así del mundo, incluso de sus padres. Pero no es la manera. El temor del Señor. Salmos, con este último, Salmos 19:9. Reina Valera actualizada. Salmos 19:9 dice, el temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, son todos justos. El temor de Dios significa reverencia moral. Cuédese con eso. ¿Reverencia qué? Moral. Ay, tengo miedo del Señor. No, pues nomás tenían miedo, ¿verdad? Nomás. Y después la fiesta. No, reverencia moral. Voy a respaldar mi temor de Dios. Ahora, entiendo qué es lo que es bueno y voy a aplicarme en eso. ¿Cuántos dicen amén? La palabra nos dice que es limpia, que esto es pura. La pureza viene de un concepto moral. Indica la cualidad interior de estar libre de culpa, significa. O pecado. ¿Sí entiende? Porque está en el concepto moral correcto. Es el mantenernos en el temor de Dios que nos mantiene en este estado de pureza. Por eso se le dice, el cristiano cuando cree, recibe la salvación, es santo. ¿Cómo nos llama Dios? Mi pueblo de los santos nos llama. Pero también dice, ahí tuvimos una serie bien larga, la más larga que hice yo, que Juan capítulos 12 al 17, ¿verdad? La escuela de la santidad, dijimos, ¿no? Que hay un proceso de santificación que debemos de ir. El proceso se llama ¿cómo? Santificación o purificación. ¿Qué es esto? Empezar a elegir y acostumbrarnos a elegir, formar el buen hábito de elegir ¿qué? La ley de Dios antes que mi ley propia. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias, mi Dios, porque sabemos que hoy nos has humillado con tu palabra. Señor, entramos en este temor de ti, Padre. No como el pueblo de Israel en el desierto, que tenía miedo a los truenos y a los rayos que había, Señor. Sino entramos en el temor de ti porque vemos tu amor inagotable en la figura y persona de nuestro Señor Jesús. Él murió por nosotros, por nuestros pecados, para que ya no volvamos a esos pecados, sino que vivamos en calidad moral, en integridad. Ayúdanos, Padre, a ser luz que brilla y que el mundo vea que somos íntegros delante de ellos, Señor. Que les agarre curiosidad de por qué somos íntegros a pesar de circunstancias y situaciones difíciles. Porque estamos en el temor de ti, Señor. Porque queremos ser sabios, Padre. Queremos parecernos a ti, nuestro Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados. Que el Señor le lleve.